Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. En Nesa estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En Nesa, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. ¿Qué se celebra el 5 de febrero? El 5 de febrero de 1917, la Asamblea Constituyente promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige aún en nuestros días. Este documento modificó a la Constitución anterior de 1857. Está integrada por peticiones de la Revolución Mexicana, como los derechos al trabajo y sobre la adquisición de la tierra. Al menos hasta el 2017, solo 22 artículos de los 136 originales se han mantenido intactos. De igual manera, el Congreso Constituyente de México aprobó la también conocida Carta Magna tras la Revolución de 1910. México necesitará fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de todos sus habitantes y su patrimonio. En ella se abogó por la libertad de culto en la enseñanza. Se limitaron a 8 horas las jornadas de trabajo, en apoyo a los derechos de los trabajadores, así como la aprobación del derecho de huelga. A ver, pregúntame para qué sirve el censo. ¿Para qué sirve? Para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Ahora pregúntame, ¿cada cuántos años se hace? ¿Cada cuántos? Cada 10 años. Ahora pregúntame, ¿cuándo es el próximo censo? En marzo. Eso sí me lo sé. Ah, muy bien, ¿eh? Cuando llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, Conociendo México. ¡Hey! ¿Qué esperas? Ingresa a www.radio.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido, videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. Buenos días amigos, buenos días, estamos en su programa Mundo Enigma. Hoy en Mundo Enigma vamos a hablar sobre el ayuno de dopamina. Se preguntarán ustedes ahora por qué traigo este sombrero, es porque pues prácticamente me dejaron un mensaje los extraterrestres. El próximo programa, la próxima semana, en su programa Mundo Enigma, de la barra matutina Carpe Diem, aquí en Radio Nesa, la radio de todos, con la asistencia en la producción y en los controles de el vampiro, el buen Vampi, que siempre está atento aquí y con sus conocimientos técnicos, su experiencia. Vamos a tratar el tema de cosas que se ven en el cielo. Es la interpretación que daba Carlos Gustavo Jung a el fenómeno de los ovnis, para que vean ustedes que no solamente han hablado los ufólogos o los ovnílogos o la gente que se ha abocado a estudiar el tema a fondo, sino también grandes personalidades científicas como Carlos Gustavo Jung, que ser científico no quiere decir que sean distintos al resto de los seres humanos o que sean como una especie de semidioses o dioses. Son simplemente gente que está desarrollando una parte de las tareas del quehacer humano bastante difícil y complicada, que se les debería o se les debe valorar en cierto sentido de mejor manera.
Pero bueno, pues es una actividad del quehacer humano, como también los deportistas, como también los militares, los políticos, o la gente como usted y como yo, que todos los días enfrenta la vida desde diferentes frentes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto que se conoce como el ayuno de la dopamina. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto del ayuno de dopamina? Saludamos a Ana Laura López Esquivel, a Laura Díaz Juárez y a Raimundo Barrera, que están viendo esta mañana la transmisión, y también saludamos a Loto Aide Gómez, que está esta mañana también aquí en esto de el ayuno de dopamina, que es una de las modas de los geeks en Silicon Valley. Los geeks son los freaks, los frikis, digamos, para que se entienda en español o que lo entendamos aquí en nuestra cultura. ¿Qué es Silicon Valley? Silicon Valley es una de las instancias donde se desarrolla uno de los polos mundiales, quizá el más importante de los polos mundiales de desarrollo de tecnologías. Ahí se han desarrollado las grandes plataformas tecnológicas, las famosas redes sociales o redes de comunicación, porque no son redes que aumentan la interacción social, pero no por ese hecho pueden considerarse, desde mi punto de vista personal, redes sociales. Son redes que generan interacción social, una gran interacción social, una fuerte interacción social, pero no quiere decir que sean toda la sociedad o que se represente toda la sociedad ahí. Es una digamos, parte de la actividad social que ha abordado la tecnología y que nos ha dado estas herramientas, que son herramientas bastante interesantes, bastante prácticas, bastante útiles para podernos comunicar. Sin embargo, bueno, pues esto no suple la interacción entre hombres y mujeres. Saludamos a Gloria de Los Ángeles Montero, nuestra compañera que esta mañana está aquí viéndonos, a Mónica Pureco, allá en Toluca, mi prima, que está viéndonos también desde allá de Toluca. Bueno, pues ayuno de dopamina. La dopamina ha tomado una enorme importancia, como todos los neurotransmisores, en esta época. Esta época hemos hablado y hemos dicho en alguno de nuestros programas anteriores que esta es la era de las neurociencias. Las neurociencias han tomado una importancia capital, una importancia cuasi religiosa. Pareciera como que las neurociencias son el nuevo camino que ha tomado el ser humano para tratar de interpretar los fenómenos del ser, que tiene muchas implicaciones relacionadas. Recuerden que hicimos también un programa que se llamó La conciencia y las moléculas, donde hablábamos un poco, dábamos un enfoque más digamos, más cercano a estos asuntos en cuestión el efecto que tienen estos neurotransmisores, la potencialización que han tomado o que ahora nos hemos dado cuenta que tienen estos neurotransmisores, que en algunos autores los llaman mensajeros celestiales, algunos otros los llaman las moléculas de la felicidad, y todo este tipo de adjetivos con los que se ha calificado a estos elementos dopamina. Y lo que es el ayuno es una palabra de origen latino, de origen griego, yayuni y eyunum, que significa vacío. Así es que el ayuno tiene que ver con el vacío. ¿El vacío en qué sentido? Bueno, pues el vacío
es la necesidad de dejar un espacio totalmente ausente de cualquier influencia, de cualquier estímulo. Es una de las prácticas hoy día más recurrentes en las disciplinas espirituales. Desde siempre el ayuno ha sido alguna de las prácticas más recurrentes en todas estas prácticas espirituales. Le voy a poner un ejemplo: el Ramadán, en el noveno mes del calendario islámico, la gente que practica estas disciplinas espirituales del Islam hacen un ayuno diurno en ese mes, en ese noveno mes. En la Biblia Reina Valera, por ejemplo, que es una de las, digamos, más veraces, por llamarla de alguna manera, porque recuerde usted que estos libros que vienen desde la más lejana antigüedad, han sido manoseados evidentemente por las civilizaciones, por los intereses, por todas estas cuestiones que son propiamente y particularmente humanos, y estos seres humanos, como somos nosotros, tamizan o matizan las cosas de acuerdo a los intereses que se van suscitando, que van teniendo en cuestión política, social, cultural, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí viene una cita que se le atribuye a ese avatar cristiano llamado Jesús de Nazaret, que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto va a recompensarte en público. Bueno, pues habla de la necesidad del aislamiento, de lo que es el aislamiento. Saludamos también a Marinero Velázquez, que se está uniendo a la transmisión, está viendo este ayuno de dopamina, este programa donde estamos hablando sobre lo que es el ayuno de la dopamina. Entonces hablábamos de esta necesidad de apartarse del tráfago, de la vida, de los estímulos en el sentido mundano. ¿Cuál es la razón para practicar el ayuno o yeyunum, que les decía yo significa vacío? Es decir, la privación sensorial de los estímulos que van a dar directamente al núcleo accumbens, que es uno de los principales, si no es que el principal elemento, es un núcleo que tenemos en el cerebro, que es el principal elemento de nuestro sistema de recompensas. Nuestro sistema de recompensas es el que nos advierte o que nos anticipa que vamos a recibir estímulos, ya sea placenteros o displacenteros. El núcleo accumbens es una estructura entonces cerebral que forma parte de nuestro sistema de placer y recompensa, y se encarga de activar la motivación orientada hacia la obtención de este tipo de estímulos, y permite que nuestra voluntad se traduzca en acción, que esto que es lo que nos da el deseo de obtener o de acceder a un estímulo de estos, y pone en marcha nuestra voluntad para que nosotros empecemos a trasladarnos hacia la búsqueda de este estímulo. El circuito de la dopamina está implicado, por eso les decía que la dopamina y este tipo de elementos tienen hoy se ha descubierto que tienen una gran acción, una gran interacción en nuestra actividad humana, tanto en la cuestión del deseo como en la cuestión de la voluntad. El circuito de dopamina está implicado, les decía, en el almacenamiento de información acerca de los estímulos ambientales, tanto positivos como negativos. La mecánica de las adicciones está directamente relacionada con el equilibrio de la dopamina en el cerebro. Esto genera una sensación de bienestar,
una vez que nosotros hacemos subir el nivel de dopamina, la sensación de bienestar, de tranquilidad, la ausencia de estímulos negativos o de la incidencia del miedo y este tipo de cosas se diluyen en un mar de dopamina, dicho de otra manera. Esto genera después una dependencia química por la obtención de esta por el acceder al ascenso de la dopamina, que es descompensada por el uso de estímulos y estimulantes sensoriales y químicos. Esto nos va atando, les decía yo, al yugo de las sensaciones que se generan y demandamos más y más rápido. Hoy verá usted cómo la gente quiere las cosas de manera mucho más rápida, mucho más inmediata. Hoy la inmediatez de las cosas es algo súper buscado por la gente de nuestra época, de manera digamos que titánica. La gente busca acceder de manera rápida y esto nos lo han brindado también todas estas tecnologías de las que estamos hablando. Saludamos también a Cruz Carrasco, que nos está viendo esta mañana. Entonces, la búsqueda, la demanda de más y más rápido y de mayor intensidad cada vez es lo que va generando la adicción o las adicciones. Pero esto es solo el primer estadio de la enfermedad que tiene este mundo, de la contaminación que tiene este mundo, del condicionamiento que vamos sufriendo desde la más tierna infancia por los estímulos placenteros. Déjeme decirle o ponerle, por ejemplo, el caso, digamos, de un niño que de repente es incitado por sus padres a desarrollar la tarea escolar o alguna cosa a cambio de una recompensa inmediata, de una recompensa pronta, que hoy puede ser dejarlo jugar videojuegos, dejarlo meterse al internet. Antes era regalarle una paleta, un dulce, llevarlo al cine o este tipo de cosas. Hoy no es tan necesario este tipo de cuestiones porque tenemos la tecnología y entonces de esa manera incitamos y de esa manera estamos buscando promover todas estas cosas con la gente, con los jóvenes, con los niños. Esto es una cuestión que tenemos que darnos cuenta que ha generado un umbral de mayor ansiedad, que ha generado una menor resistencia a la frustración. Por eso se genera tanta violencia en nuestros jóvenes, tanta agresividad por la obtención de las cosas placenteras, de las cosas inmediatas. La gente quiere hacerse inmensamente millonaria a los pocos años de edad y entonces pues esto va generando una aceleración de los procesos psicológicos, de los procesos vitales del ser y los va distorsionando. Dicen por ahí, hacer un poco más grande la sensibilidad del ser humano, llevarlo un poco más allá del umbral de la miseria y de la buena calidad de los momentos de éxito. Cuando ocurren se deteriora y se vicia. Fíjense cómo esto, lo que sigue al éxito, decía William James, aquel padre de la filosofía norteamericana, lo que sigue del éxito, ¿qué cree usted que es? Usted que nos escucha. Sí, ya lo adivinó, lo que sigue del éxito es el fracaso. O sea, no podemos mantenernos constantemente en la cima del éxito. Tiene que venir un decaimiento, tiene que venir un fracaso, un alejamiento de esa primera meta. Decía Oscar Wilde que hay dos tragedias importantes en la vida del hombre: no conseguir lo que uno quiere y la otra es conseguirlo.
¿Por qué? Porque una vez que uno está buscando conseguir algo, viene esa motivación que les decía, es inyectada por la dopamina y por estos neurotransmisores, la motivación en la búsqueda de algo, y de repente, cuando uno ya lo tiene, decae esa motivación, decae el flujo y la excitación que generan estas sustancias a nivel neuronal, y entonces aquello que fue en un momento dado la prioridad de nuestras vidas se convierte en una tragedia, se convierte en algo que ya no nos genera satisfacción, sino ya se ha deteriorado y se ha viciado. Todos los bienes naturales perecen. Decía este gran psicólogo William James, dice, las riquezas tienen alas. Analícelo, y sobre todo en estas épocas, cómo el dinero se va rápidamente. Usted cobra y empieza a gastar y empieza a pagar y empieza a hacer sus movimientos, y el dinero le salen alas y desaparece. Como vamos a desaparecer nosotros en este momento, para el primer corte de este programa, llámenos, participe con nosotros a través del chat, haga sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que ustedes y yo hacemos este programa de Mundo Enigma. Vamos al primer corte y regresando continuamos con esto del ayuno de dopamina. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En esa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Conoce los talleres de teatro, serigrafía, títeres, fotografía y muchos más que el Centro Cultural El Castillito ofrece. No esperes más y visítanos en Avenida Chimalhuacán sin número, esquina calle El Clavelero, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México. ¡Hey! ¿Qué esperas? Ingresa a www.radio.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido, videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. Regresamos, ya estamos aquí en su Mundo Enigma, en esta ayuno de dopamina. Bueno, pero esto es digamos, lo que mencionábamos antes de irnos al corte, que usted puede verificar de una manera sencilla y clara todos los días cómo el dinero y estas cosas desaparecen rápidamente. Dice, la riqueza tiene alas, decía William James, la fama es un suspiro. Es decir, la gente que hoy es famosa, dentro de algunos años poca gente se va a recordar de ellos, o casi nadie va a recordar a estos personajes, a estas gentes. Hay mucha gente que ha logrado cosas extraordinarias en las diferentes artes, en las ciencias, en todas estas cosas, y ya están en la dimensión del olvido completamente. Entonces la fama, bueno, pues es un suspiro que dura eso exactamente, dentro de la escala cósmica de la vida dura muy poco. El amor, dice William James, es una estafa. Es una cuestión donde uno vive a través de
hablábamos en uno de estos programas donde que en la falsa personalidad, dos personas que se encuentran, que se conocen, se mienten para lograr consolidar su relación. Fíjense ustedes qué trágico que la mayoría de las relaciones de pareja tengan que estar, digamos, iniciadas a través de mentiras. Generalmente se miente para dar una apariencia, una buena impresión de lo que somos nosotros, y al paso del tiempo pues se descubre que todo esto era mentira y entonces se descubre la estafa con la que se inició el supuesto amor. Hay pocos casos donde el amor es realmente sincero, es realmente honesto. La honestidad es uno de los valores más importantes en esta vida. La juventud, la salud y el placer desaparecen. El placer es algo perentorio, es algo sumamente volátil. No vamos a vivir una vida de absoluto placer y riqueza. Hoy los chavos dicen vivir la vida loca. Bueno, pues fue lo mismo que en los 60s hablaban de también los rebeldes sin causa, de vivir la vida, sexo, droga, rock and roll, y todo este tipo de cosas, música, droga, sexo, rock and roll, todas estas cuestiones. Decían en los 60s, y eso también lo mencionamos en alguno de nuestros programas: vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Es decir, la gente quiere coserse en placer, quiere vivir para el placer, vivir desenfrenadamente hacia la búsqueda de estos placeres mundanos. Y las cosas que siempre acaban siendo polvo y desencanto son estas, ¿no? ¿Pueden constituir los bienes auténticos que añoran nuestras almas? Claro que no. Los bienes auténticos que añoran nuestras almas son otros. Al fin de todo, aletea el gran espectro de la muerte universal, ese al que todos vamos a llegar. A propósito de esto, hace un par de días falleció uno de mis tíos, en paz descanse, el señor Álvaro Esquivel, que era uno de mis tíos, un hombre pues trabajador, disciplinado, le gustaba mucho el deporte, tenía equipos de fútbol y todas estas cosas, pero bueno, pues todos vamos hacia allá, es nuestro destino final. A mis primos, pues, mi más sentido pésame. ¿Qué provecho obtiene un hombre de cuanto trabajo realiza bajo el sol?, se preguntaba William James. He considerado lo que mis manos hicieron, lo he contemplado. Todo era vanidad e ilusión del espíritu, dice este gran psicólogo William James, porque cuanto le ocurre a los hijos del hombre, les ocurre a las bestias. Como muere uno, muere otro. Todos vienen del polvo y al polvo vuelven. Los muertos no saben nada y ya no reciben recompensa alguna, porque su recuerdo se ha olvidado. También han perecido su amor, su odio, su envidia. Todas las pasiones humanas perecen junto con el cuerpo. Tampoco obtendrá ya una porción de nada cuando se hace bajo el sol. Ciertamente, esto es así. Esto viene descrito en El alma enferma, una de las conferencias del famoso libro de William James, donde vienen las conferencias 6 y 7, de las variedades de experiencias religiosas, que es un libro extraordinario. Bueno, pues en las redes sociales nosotros de repente nos hacemos muchas ideas, nos hacemos muchas conjeturas de lo que estas redes sociales nos dan. Y generalmente nos estimulan de manera exacerbada y nos producen una gran
movilización a nivel neuronal y a nivel de sustancias bioquímicas. Los comentarios anónimos en los blogs, es decir, cuando la gente empieza a atacar, a hacer comentarios, a señalar, a censurar, a criticar los videos de bromas, que son bromas insustanciales, los retos, esos famosos que hacen ahora los niños, los jóvenes de las secundarias y todo esto, los popurrís intrascendentes. Todas estas cosas pueden parecer triviales e inofensivas, pero en conjunto, esa forma de comunicación que es fragmentaria, impersonal, va degradando la interacción interpersonal, va degradando, nos va haciendo menos interactivos en la cuestión de nuestras relaciones interpersonales, porque no es lo mismo platicar y conocer a una gente a través del contacto directo que a través de una red de comunicación. Ahí no está la sociedad, no está en las redes de comunicación, esos solamente son elementos y herramientas de interacción. Por ejemplo, en las redes sociales se sube mucha información fake, se sube muchas imágenes de instituciones, imágenes de personajes, de personas, se suben imágenes fake, falsas, de agrupaciones, de comunidades como la de Alcohólicos Anónimos, donde una bola de gente que no tiene ni siquiera que ver con esas comunidades, con esas instituciones, con esos personajes o con esas agrupaciones, desarrolla algún trabajo de video, de audio, video o de texto, acompañado de imágenes y todo este tipo de cosas, y genera una expectativa falsa en los demás. Entonces nosotros debemos tener cuidado con que estas redes de comunicación no nos enajenen y degraden nuestra percepción, nuestra concepción de las cosas. Los videojuegos, las series, películas y demás interacciones con las plataformas digitales generan una enorme masa de estímulos que, si hemos notado, inducen a los jóvenes incluso hasta hablar más rápido y a escribir abreviado por esa ansiedad que van generando en el núcleo accumbens por el bombardeo de información, por la sobreactivación neuronal que generan estas herramientas tecnológicas. Los jóvenes están desesperados. Hay fenómenos como el burning out. Ahorita vamos a ver que el ayuno de dopamina es una respuesta a este tipo de estímulos. Miren, fenómenos como el burning out, que es la sensación de que uno se perdió algo. Hay gente que está constantemente, no puede estar un momento quitando la vista del teléfono celular porque piensa que se va a perder algo inusitado, algo fenomenal, algo sensacional, algo colosal, algo estupendo que jamás se va a volver a repetir, y no es así, desgraciadamente. La mayor parte de esas cosas son lo que les decía, bromas insustanciales, cosas intrascendentes, comentarios triviales, noticias falsas, deformación de la imagen de instituciones, personas, agrupaciones, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que generan nada más la estimulación de la dopamina, sobre todo las cosas morbosas, las cosas mórbidas, las cosas que tienden a alentar la morbosidad y todas estas cuestiones. Son un gancho enorme para todas estas interacciones con las redes sociales. Saludamos a Rafael Flores Guape también, que está viendo esta transmisión desde Puebla. Todas estas impresiones que generan reacciones en los niveles de la dopamina. Recuerde usted,
del sistema de recompensas del cerebro humano que estábamos hablando, que es la parte, es esta parte de la sobreestimulación que actualmente se genera vía todas los medios digitales y las famosas redes sociales y los medios de comunicación también. ¿Por qué cree usted que tienen tanto éxito, usted que nos escucha, todos esos programas de chismes de la farándula, todos esos programas de los talk shows, todas estas cosas? Porque generan una interacción morbosa que eleva de alguna manera o va directamente hacia la estimulación de los niveles de dopamina. Entonces, juzgue usted, esto es manipulación. Silicon Valley es, les decía, conocido por el papel que tiene sobre y la influencia enorme que tiene en el sentido tecnológico, los millones de dólares que generan sus gigantes digitales. Estos son productos, los productos tecnológicos que se venden de una manera inusitada, que generan enormes, millonarias, archimillonarias ganancias. Y bueno, pues es el paraíso de los frikis o geek por excelencia. También es el lugar donde se fraguan las tendencias de salud de los más extravagantes. Friki o geek significa extravagante, significa raro, generalmente ligadas al aumento de la productividad personal, es decir, siempre se está buscando, este es un paraíso para la estimulación de las ideas. Sin embargo, hay algunas prácticas muy peligrosas. Los ejecutivos de San Francisco han puesto de moda lo que le llaman el ayuno intermitente, el beber agua cruda de lluvia y de depósitos que ellos mismos fabrican, agua sin tratar, la de consumir microdosis de LSD para rendir mejor en el trabajo. Y ahora llega la del alejamiento de todo aquello que produce placer. Es decir, de ahí procede esto del ayuno de la dopamina. Están buscando hacer a un lado todo lo que produce placer, desde la alimentación, el alcohol, el sexo, hasta las redes sociales y las nuevas tecnologías. Esta práctica se conoce como ayuno de dopamina, un término acuñado por su psicólogo e inversor tecnológico Cameron Shepard, que es un neurólogo canadiense, al que se le atribuyen las bondades de reiniciar y mejorar la eficiencia del cerebro. Es decir, si usted se aísla del placer durante un día, 2 días, 3 días, va a reiniciar su cerebro. Esto es lo que dice en teoría el ayuno de la dopamina. Una manera de liberarnos de los vicios que nos impiden alcanzar nuestras metas y, dicen ellos, potenciar nuestra productividad. ¿Valdrá la pena intentarlo? Eso es lo que le pregunto a usted, ya que, bueno, pues en la cuestión de la vida, de alguna manera, mire, hay una pintura de Jacob van Guascalpel, que es un pintor holandés que habla sobre, que pinta, hace una pintura maravillosa, una pintura floral, aumenta ahí el simbolismo de las flores, les da unos colores cuasi naturales, las rosas, las petunias, los tulipanes y otras flores, ya las pone en plenitud, demasiado abiertas, pero en esta se ilustra la naturaleza transitoria de los placeres mundanos, porque la belleza y la juventud languidecen y desaparecen pronto, lo que le decía hace un momento, el amor pierde su inocencia y los ricos no se pueden llevar sus riquezas a la tumba.
Hay en esta pintura una mosca en el centro de la rosa blanca, que es el símbolo de la fragilidad de la vida. Un ciempiés, unos pulgones entre los pétalos, hacen alusión a la corrupción y a la decadencia que la vida va sufriendo. Sin embargo, las mariposas son el símbolo extendido de la eterna alegría, son el signo de la esperanza y la renovación, como en esta composición artística de Van Wascapel, Jacob Van Wascapel tiene todos estos elementos que nos inducen y nos indican lo frágil pero a la vez lo bello de la vida y la renovación, la esperanza de la renovación constante, de la reinvención constante. Por eso les hablaba que este famoso ayuno de dopamina, saludamos a Cesario Rivera, que también nos está viendo, la renovación que al parecer, o al decir de estas gentes de Silicon Valley, produce el ayuno de la dopamina, el alejarse 2 o 3 días, desconectarse por completo de los estímulos sensoriales, del celular, de la televisión, de los videojuegos, de todas estas actividades, y realizar otro tipo de actividades que no impliquen la necesidad de estos estímulos. El no estar en Facebook, el no estar en WhatsApp, el no estar en YouTube, esto no le va a restar a usted vida, al contrario, puede ser que se desintoxique con unos momentos de dejar esto, y con unos días, un par de días, 2 o 3 días de dejar esto, y entonces llegue usted renovado, reinventado al siguiente día, porque nos hemos vuelto esclavos del uso de estas herramientas, esclavos de la búsqueda de los placeres inmediatos, de incorporar las cosas placenteras. Entonces, bueno, pues un alejamiento, un aislamiento de estas cosas, a decir de estos que promueven el ayuno de dopamina, sería sumamente benéfico. ¿Cómo nos vamos a alejar un momento de cámaras y micrófonos y regresamos en unos instantes? No se vayan porque está interesante este programa. Hey, ¿qué esperas? Ingresa a www.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido, videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. ¿Qué se celebra el 5 de febrero? El 5 de febrero de 1917, la Asamblea Constituyente promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige aún en nuestros días. Este documento modificó a la Constitución anterior de 1857. Está integrada por peticiones de la Revolución Mexicana, como los derechos al trabajo y sobre la adquisición de la tierra. Al menos hasta el 2017, solo 22 artículos de los 136 originales se han mantenido intactos. De igual manera, el Congreso Constituyente de México aprobó la también conocida Carta Magna tras la Revolución de 1910. México necesitará fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de todos sus habitantes y su patrimonio. En ella se abogó por la libertad de culto en la enseñanza. Se limitaron a 8 horas las jornadas de trabajo, en apoyo a los derechos de los trabajadores, así como la aprobación del derecho de huelga. De acuerdo a las cifras, en los últimos 5 años, diariamente más de 5,000 personas mueren a causa de SIDA en el mundo. ¿Y tú, ya te realizaste una prueba de VIH? La prueba es rápida, segura y gratuita en Avenida Chimalhuacán, entre Faisán y Caballo Bayo, Colonia Benito Juárez. Escuchas Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos.
Regresamos, estamos aquí de regreso ya con el ayuno de dopamina. No es que seamos antiplacer, saludamos también a Cristian López, que está con nosotros, Cristian López Vega, que ha aparecido en muchos de los programas. Si quiere usted también consultar nuestros programas, puede hacerlo en esta... En YouTube hay un canal que se llama Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, donde se van también almacenando todos estos, o en la página de Facebook oficial de Radionesa Oficial, ahí están todos estos programas. Por si usted no lo vio o lo quiere compartir con alguno de sus conocidos, por si algo le pareció interesante, bueno, pues ahí están. Háganos saber sus comentarios, sus preguntas a este chat. Y les decía, entonces, no es que seamos antiplacer, no, el placer es un extraordinario analgésico para soportar los avatares de la vida, pero simplemente un analgésico. No podemos vivir consumiendo analgésicos todo el tiempo porque nos van a hacer daño. Es lo mismo con el placer es un analgésico. El dolor, las calamidades, los sufrimientos y los avatares de la vida son para indicarnos cambios de rumbo, son para indicarnos, para darnos instrucciones. La vida nos va dando instrucciones de qué es lo que tenemos que mejorar, en qué tenemos que cambiar, qué tenemos que realizar como parte de nuestra tarea existencial. Recordemos que, amigos, que en esta serie de programas hemos hablado sobre la era de las neurociencias y la tecnología. El doctor Shepa define el ayuno de dopamina 2.0, así lo llama él, como una técnica de terapia cognitivo-conductual para gestionar conductas adictivas. Yo dudo mucho que sí podría servir para gestionar, pero hay otro tipo de programas que son mucho más eficientes. Por ejemplo, los programas de 12 pasos para el control y la erradicación total de las adicciones en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esta técnica de dopamina, del ayuno de dopamina, podría ser un inicio, podría ser parte inicial de la gestión para abatir las conductas adictivas. Estas las restringe durante periodos de tiempo específicos, y practicando este ayuno de dopamina, según lo han ido desarrollando, probando algunas de las personas. Saludamos a Pepe Barrera y a Paulo Rodríguez, que están también en la transmisión. Rafael Flores nos hace una pregunta: ¿qué relación tiene con los ayunos religiosos? Pues tiene alguna relación de referencia con este tipo de ayunos. Ya lo decíamos al principio, mencionábamos por ejemplo lo que hacen en el mes de noviembre, el Ramadán, en el Islam, donde hacen sus ayunos diurnos para precisamente lograr una desconexión una desconexión del condicionamiento que generan los estímulos en este mundo, porque nosotros somos condicionados, lo querramos o no, por los estímulos que captan nuestros sentidos, por los estímulos sensoriales. Entonces el objetivo es tratar conductas adictivas que se inician de modo impulsivo, para recuperar la flexibilidad en la conducta. La conducta es algo flexible, no es algo inmutable. Cosas como el temperamento es algo inmutable, pero la conducta es algo flexible. La conducta que es parte de nuestro ser. Entendemos la flexibilidad de la conducta como el autodominio, el dominio propio, o el autoliderazgo, dicen en los coachings, en esto que se ha puesto muy de moda, que bueno, pues es una moda, ¿no? Realmente.
uno necesita escuchar su voz interna y por eso hay que detener. Ese es el mejor coach, la voz interna de cada uno de nosotros. Entonces, por eso hay que detener toda esta sobreexcitación generada por los estímulos externos y enfocarnos a escuchar lo que realmente nos dice nuestro espíritu, el espíritu que está dentro de nuestro ser. Algunas de las conductas adictivas que este ayuno de dopamina tratan de gestionar es comer emocionalmente. Por ejemplo, los alimentos más propensos a comer emocionalmente son los alimentos ultraprocesados con ingredientes adicionales que los hacen muy dulces o muy salados o llenos de especias o muy sabrosos, ¿no? Los digamos, toda esta enorme industria de los dorilocos, las gomichelas, esas que les echan gomitas, chile, todas estas cosas llenos de, son mezclas de sabores, mezclas de especias y muy sabrosos. Todo esto, bueno, pues es para enganchar la conducta impulsiva de la gente para que se convierta en un adicto a estas cosas. Los juegos del internet, los juegos de azar y las compras compulsivas, ya sea en línea o ya sea en la interacción, que sería mejor en la interacción en las tiendas, la búsqueda de emociones y novedades, las drogas recreativas, incluyendo la cafeína y el alcohol. La filosofía de este asunto es el control de estímulos y consiste en algo tan lógico como alejar el estímulo o hacerlo de difícil acceso. Por eso, por ejemplo, ahora que se ha dado el caso de que suben de precio los cigarros y todas estas cosas, es para tratar de alejar o de hacer de difícil acceso este tipo de insumos que generan estímulos adictivos. Si no tenemos el móvil o el celular o la computadora o la tablet en la mano, es difícil que nos pongamos a jugar en internet. El ayuno de dopamina 2.0 recomienda el uso de la técnica de la no exposición y prevención de la respuesta. Se trata de, después del estímulo condicionado, exponernos a las sensaciones internas negativas que se derivan de no participar en una respuesta condicionada. Por ello, podemos, como se sugiere en estos tipos de ayunos, tomar conciencia cuando surge el impulso de que pensamientos y sensaciones están experimentando en el momento, de qué pensamientos y sensaciones están experimentando en ese momento. Es decir, lo que en el cuarto camino, en esa técnica fabulosa de conocimiento de sí mismo, se llama observación de sí. Estar atento a lo que pienso, a lo que siento y a lo que hago me va a dar una enorme posibilidad de tener autodominio, de tener dominio propio. Me va a dar una gran posibilidad de recuperar la capacidad de elección. Tomar conciencia cuando surge el impulso, o bien observar el deseo de participar en la respuesta condicionada e ir y venir a ella sin darse por vencido. Se trata de debilitar el condicionamiento clásico para restaurar la flexibilidad del comportamiento. Recuerde usted los experimentos de Pavlov, que tocaba la campanita y los perros de Pavlov empezaban a segregar jugos gástricos, porque ese sonido de la campanita era el índice de que iban a comer, ya estaban condicionados. Así, bueno, pues nosotros estamos condicionados a toda esta enorme cantidad de estímulos. Esta gran cantidad de estímulos que nos ha condicionado al consumo rutinario a través del encadenarlos
y de que este encadenamiento genere la activación de la dopamina, es decir, hay quien ha encontrado la forma de hackear los cerebros y luego clonarlos. Clonar esta condición, convertirnos en clones psicológicos de la conducta de los demás. Clonan esta condición para todos los habitantes del planeta. Se ha puesto a pensar, una neuroconducta es un hábito o un patrón de conducta que uno al hacer, al pensar y al sentir tiene sustratos neuronales, tiene su base en los sustratos neuronales, ya está usted programado, condicionado. El problema de entender la conducta es el de comprender la acción total del sistema nervioso y viceversa. Hay un teorema de Hebb que dice que cuando el axón de una célula, de la célula A, vamos a poner que está la célula A y la neurona A y la neurona B, dice, cuando el axón de una célula A está suficientemente cerca para excitar a la B y toma parte en su activación de un modo repetitivo y persistente, es decir, se está estimulando a esta repetitiva y persistentemente, y esta genera una reacción en la célula, en la neurona contigua, tiene lugar algún tipo de proceso de crecimiento o de cambio metabólico en una o en ambas células, de modo que aumenta la eficiencia de la célula A en la activación de la B, es decir, la excitación de dos células o cambios metabólicos, o el cambio metabólico se debe al cambio de energía e información entre ambas células. Fíjese usted cómo estos acuciosos estudios y teoremas desarrollados en las neurociencias han servido más para el control y el control de la impulsividad en la conducta y la enajenación hacia el consumo exacerbado. Saludamos también a Pepe Barrera, que nos está mandando aquí un saludo. Bueno, pues el consumo exacerbado de cosas, por eso ahora hay una corriente en contra que dice reutilizar, reusar y reciclar. Es decir, no se vaya usted con la finta de que lo único que existe es lo nuevo y lo que le ofrecen los medios de comunicación o los medios digitales. Hay programas horribles, terribles, terroríficos llenos de una ignorancia supina en los medios electrónicos tradicionales. Hay otros que, bueno, pues se salvan, pero esos brillan por su ausencia. Hay muy pocos en los canales culturales. La activación simultánea de neuronas cercanas conduce a un aumento de la fuerza de conexión sináptica entre ellas. Las neuronas se activan juntas y refuerzan su conexión. Y bueno, pues para ir cerrando este programa, así que esto se relaciona indiscutiblemente la conducta con las redes neuronales de nosotros, los seres humanos, y en esto se basa el famoso ayuno de dopamina. Dopamina sugiere doping, droga, placer, pero decimos parece porque el placer, como veíamos anteriormente, no está en la dopamina sino en las endorfinas. La dopamina está en el inicio de la neuroconducta, es la que genera la motivación, es la que genera la ansiedad, es también la anticipación de la recompensa, es como dicen los gringos el waiting, como nos dice la doctora McCallum, no en el placer. Es decir, la dopamina genera motivación y una alta dosis de motivación genera ansiedad y genera la poca resistencia a la frustración, genera
la víspera de la recompensa, pero nuestro cerebro sensorial que conecta con los sistemas límbicos no distingue entre señales directamente percibidas de las imaginarias o recordadas. Es decir, es probable que el disparador, el estímulo de la neuroconducta adictiva, esté en nuestro pensamiento o en nuestra imaginación. Eso es lo que trabaja la famosa publicidad subliminal. Muchas veces el impulso no lo genera directamente la presencia de un alimento concreto o de un teléfono celular, sino el pensar en ellos o incluso una sensación interna inconsciente. Por esta razón, añadiremos que una conducta, un trastorno de conducta compulsivo está basado en tomar conciencia de cuál es y dónde está el verdadero disparador y de qué sucede justo antes de que esto se dispare. La idea es identificar el estímulo real. Podemos intentar convertirlo en un ancla que desencadene una nueva neuroconducta saludable y alternativa. Neuroconducta que previene, que previamente hemos diseñado nosotros, es decir, tomar el control de nuestro cerebro por nosotros mismos. Dafne Nava, también le mandamos un saludo a Leo, a Dafne y a Eder. Y bueno, pues con esto damos por terminado este Mundo Enigma, y recuerde, si usted está sobreestimulado, haga su ayuno de dopamina y nos platica los resultados la próxima semana a través del chat de Este es su Mundo Enigma, dándole las gracias otra vez al buen Vampiro que estuvo en la producción y los controles, y recordándoles que no dejen de ver Radio Nesa, la radio de todos. Hasta la próxima. Escucha Radio Nesa, transmitiendo del Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.